La Revolución Mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910. Este era un levantamiento contra el entonces presidente Porfirio Díaz y estuvo encabezado por Francisco I. Madero. El objetivo inicial era luchar contra el orden establecido, pero a medida que transcurrió el tiempo, se transformó en una guerra civil. Esta insurrección estaba influenciada por movimientos liberales, anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. Desde el año 1876, Porfirio Díaz ejerció la presidencia de una manera dictatorial, pero a pesar de ello, logró que México creciera económicamente y aseguró la estabilidad política del país. Pero este progreso no se hizo sentir en las clases sociales más bajas, lo que generó un gran descontento de dicho sector. Esta situación fue aprovechada por aquellos que deseaban terminar con el porfiriato, y así comenzaron los levantamientos. La política del país comenzó a agitarse cuando Porfirio Díaz aseguró en una entrevista el 18 de febrero de 1908 que se retiraría una vez que finalizase su mandato sin pretender la reelección. La oposición comenzó a tener más importancia y Madero realizó giras por México para formar un partido político. Sin embargo, tiempo después, Porfirio Díaz presentó su nueva candidatura presidencial y Madero fue arrestado por sedición. Mientras se encontraba en prisión, se celebraron las elecciones en las cuales Díaz se alzó con el triunfo. Poco tiempo después, Madero logra salir de prisión mediante el pago de una fianza y se refugia en Estados Unidos. Es desde San Antonio desde donde proclama el Plan de San Luis. Mediante este, llamaba a los mexicanos a alzarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz el día 20 de noviembre de 1910. Dicho plan convocaba a la lucha armada, declaraba nulas las elecciones para presidente, vicepresidente, magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diputados y senadores, reconociendo como presidente provisional y jefe de la revolución a Madero, siendo que este plan se proclamó el 5 de octubre de 1910. Los primeros lugares en donde se libraron batallas fue la región norte de México, pero pronto se expandió a otros territorios. Porfirio Díaz renuncia a su cargo y parte al exilio a Francia, cuando los revolucionarios toman Ciudad Juárez, Chihuahua. En el año de 1911 se celebran nuevas elecciones, siendo Madero el vencedor, pero como era de esperar, su gobierno, que se alzó con la ayuda de una revolución, pronto se topó con alzamientos de los que otrora eran sus aliados, como por ejemplo Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Durante el periodo de la presidencia de Madero, en los años 1911 a 1913, se modificaron los artículos 78 y 109 de la Constitución, quedando así prohibida la reelección de los cargos de presidente y vicepresidente. En mayo de 1912 se reformó la ley electoral que buscaba limitar la intervención del Estado en las elecciones y permitir el voto a mayor cantidad de gente. Es en el año 1913 cuando un movimiento contrarrevolucionario comandado por Félix Díaz, Victoriano Huerta y Bernardo Reyes da un golpe de Estado. Este se le conoce como la Decena Trágica y culmina con el asesinato de Madero, el vicepresidente Pino Suárez y un hermano de Madero. Huerta asume el cargo de presidente, lo que genera discrepancias con varios jefes revolucionarios, como Pancho Villa y Venustiano Carranza. Huerta permanece en el cargo poco más de un año y renuncia cuando Estados Unidos ocupa Veracruz. La situación política no se tranquilizó, sino que se incrementaron las diferencias entre los diversos sectores que se habían enfrentado a Huerta. Carranza, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a la Convención de Aguascalientes para elegir a un único líder. El resultado fue que Eulalio Gutiérrez fue designado presidente, pero los conflictos vuelven a aparecer cuando es el propio Carranza quien desconoce tal acuerdo. Luego de la derrota de los partidarios de la Convención de Aguascalientes, los constitucionalistas comienzan a redactar una nueva constitución y apoyan que Carranza sea electo presidente en el año 1917.
Pero las discrepancias políticas no cesaron y muchos jefes revolucionarios fueron asesinados en menos de una década. Zapata en 1919, Carranza en 1920, Francisco Villa en 1923 y Obregón en 1928. Los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de establecer una fecha de finalización de la Revolución Mexicana. Algunos dicen que culmina en 1917 con la proclamación de la Constitución. Otros sostienen que se debe dar finalizada la insurrección con la presidencia de Adolfo Huerta, entre otras teorías. En cuanto al número de muertos que dejó la Revolución Mexicana, tampoco existe consenso. La mayoría de las fuentes afirman que murieron entre 1 millón y 2 millones de personas. La Revolución Mexicana se saldó con cerca de 2 millones de muertos y llevó al país a una guerra interna, lo que convierte en un periodo muy triste de la historia mexicana.